Una mujer que limpia mesas descubre un error en documentos de 700 millones sin saber que ese número detendrá la reunión más importante del año y cambiará su destino para siempre. Lo que acontece después desafiará todas las barreras entre dos mundos imposibles y revelará un secreto que salvará un imperio de la ruina. Una historia que prueba que el verdadero valor no se mide en millones y te hará creer que el destino siempre encuentra su camino. El reflejo de los rascacielos de Dubái brillaba contra el vidrio del piso 47 mientras Laila pasaba el paño húmedo sobre la mesa de caoba italiana. Eran las 11:43 de la noche y el edificio corporativo Al Rashid estaba casi vacío, exactamente como le gustaba. En el silencio, podía fingir que este lugar le pertenecía, aunque fuera solo por 3 horas cada noche. Sus manos, ásperas por años de detergentes y químicos, se movían con precisión mecánica. Limpiar era lo único que sabía hacer bien, lo único que nadie podía quitarle. Cada superficie que tocaba se convertía en espejo, cada escritorio quedaba impoluto. Era invisible durante el día, pero por la noche estos espacios eran suyos. El papel había caído debajo de la mesa de juntas. Laila se agachó, su rodilla protestando con ese dolor familiar que venía de demasiadas horas de pie. Lo recogió por instinto profesional, lista para dejarlo exactamente donde lo encontró. Pero algo en los números capturó su atención: 700 millones de dólares. Su padre había sido contador antes de que la enfermedad lo consumiera. Durante años, entre tratamientos y esperanzas rotas, le había enseñado a leer balances mientras ella sostenía su mano en camas de hospital. Los números nunca mienten, Habibti, solía decir. Son más honestos que las personas. Laila miró el documento más de cerca, su corazón acelerándose sin saber por qué. Columna A mostraba 700.000. Columna B mostraba la misma cifra, pero había una tercera columna, casi oculta en el margen, escrita a mano con tinta azul desvanecida: 650.000. 50 millones de diferencia. Debe ser un error, susurró para sí misma, pero las palabras de su padre resonaron en su mente. Los números nunca mienten, son las personas las que lo hacen. Sus dedos temblaron mientras sostenía el papel. Podía dejarlo donde lo encontró. Podía fingir que nunca lo vio. Nadie sabría. Nadie esperaba que una mujer de limpieza entendiera finanzas corporativas de cientos de millones. Pero el rostro de su padre apareció en su memoria, demacrado por la quimioterapia que no pudieron pagar a tiempo. Los números importaban, siempre importaban, especialmente cuando no cuadraban. Laila miró su reloj. 11:51 p.m. El turno de seguridad cambiaba a medianoche. Tenía 9 minutos para tomar una decisión que probablemente la haría perder el único trabajo que tenía. La puerta de vidrio del piso ejecutivo estaba cerrada, pero su tarjeta de acceso de limpieza funcionaba en todos los pisos. Con el corazón martillando contra sus costillas, Laila presionó el botón del elevador al piso 52. Arriba, donde la gente importante tomaba decisiones importantes, donde ella no tenía ningún derecho de estar. Las puertas se abrieron a un mundo diferente. Aquí, incluso el aire olía a poder y dinero. Mármol travertino bajo sus pies gastados. Lámparas de cristal que costaban más que 10 años de su salario. Puertas de madera tallada con nombres en placas doradas. Director financiero: Omar Al-Hashimi. La luz de su oficina aún estaba encendida. Laila se detuvo frente a la puerta, el documento doblado en su bolsillo, quemándole como hierro candente. ¿Qué estaba haciendo? Era ridículo, absurdo. Una mujer de limpieza no interrumpía a ejecutivos corporativos para hablar sobre discrepancias financieras
que probablemente tenían explicaciones perfectamente razonables. Levantó su mano para tocar, la dejó caer, la volvió a levantar. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche o tienes algo que decir? La voz la hizo saltar. La puerta se había abierto, revelando a un hombre de unos 50 años con traje impecable y ojos cansados. Omar al-Hashimi la miraba con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Yo lo siento, señor. Yo solo... Layla sintió su valor evaporarse. Encontré esto. Extendió el papel con manos temblorosas. El director lo tomó, sus ojos escaneando el documento con creciente intensidad. Algo cambió en su rostro. Algo que Layla no pudo descifrar, pero que la hizo querer retroceder. ¿Dónde encontraste esto exactamente? Su voz era demasiado calmada, demasiado controlada. Debajo de la mesa de juntas del piso 47. Yo estaba limpiando y... ¿Lo vio alguien más? No, señor, yo solo... Bien. Omar cerró la puerta detrás de él, bajando la voz. Escúchame con mucha atención. Este documento es confidencial, extremadamente confidencial. El hecho de que lo hayas encontrado te pone en una posición complicada. Miedo helado recorrió la columna de Layla. Yo no quería causar problemas. Solo pensé que alguien debería saber que los números no... ¿Números no qué? La pregunta era aguda como cuchillo. No cuadran. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. 700 millones en las columnas principales, pero 650 en la nota manuscrita. 50 millones de diferencia. Omar la estudió durante un largo momento que se sintió como eternidad. Finalmente, algo que podría haber sido respeto, cruzó su rostro. «Eres observadora», dijo suavemente. «Demasiado observadora para tu propio bien, quizás. Mañana a las 8 a.m. hay una reunión crucial. El jeque Faisal al-Rashid y sus socios cerrarán el trato más grande en la historia de este conglomerado. Si algo interrumpe esa reunión...» Se detuvo, como si estuviera calculando algo. «Vete a casa. Olvida que viste esto. Yo me encargaré». Pero mientras hablaba, sus ojos se desviaron hacia la izquierda, un microgesto que su padre le había enseñado a reconocer, el mismo que hacían los doctores cuando decían que todo estaría bien, semanas antes de que él muriera. Las personas mienten, los números no. «Con permiso, señor». Layla dio un paso atrás. «Lamento haberlo molestado». Se obligó a caminar despacio hacia el elevador, aunque cada instinto gritaba que corriera. Detrás de ella, escuchó a Omar hablar urgentemente por teléfono en voz baja. Alcanzó a escuchar fragmentos. «Problema, la encontró. Mañana antes». Las puertas del elevador se cerraron y Layla se permitió temblar. Había cometido un terrible error, o estaba a punto de cometer uno peor. Esa noche, en su pequeño apartamento que compartía con 3 compañeras de trabajo, Layla no pudo dormir. La imagen de ese número seguía brillando detrás de sus párpados cerrados. 50 millones, suficiente para comprar hospitales enteros, suficiente para salvar miles de vidas como la de su padre, suficiente para matar por ello, susurró, una voz oscura en su mente. A las 6:23 a.m., cuando el sol apenas pintaba el cielo de rosa pálido, Layla tomó una decisión que cambiaría todo. Se puso su mejor ropa, un vestido modesto azul marino que había comprado usado pero que aún se veía presentable, y tomó el autobús hacia el distrito corporativo. No iba a olvidarlo, no podía. El edificio Al-Rashid lucía diferente bajo la luz del día, imponente, intimidante. Layla observó desde la cafetería del otro lado de la calle, su café enfriándose entre sus manos. A las 7:45 a.m., limusinas negras comenzaron a llegar. Hombres en trajes de miles de dólares, maletines de cuero italiano,
relojes que costaban más que su vida entera. Y luego, él llegó. El jeque Faisal al-Rashid descendió de un Rolls Royce blanco perla, y el mundo pareció inclinarse en reverencia. Vestía una taub blanca impecable, con bisht negro bordado en oro, el tradicional atuendo árabe que transformaba su presencia en algo casi etéreo. Alto, de hombros anchos, con una mandíbula que parecía tallada en mármol y ojos oscuros que incluso desde la distancia transmitían poder absoluto. Tenía 28 años, según las revistas que Laila había visto en las salas de espera. Heredero de un imperio de construcción valorado en miles de millones. Educado en Oxford, Harvard y la Sorbonne. Fotografiado con modelos, actrices y herederas en yachts del Mediterráneo. Y completamente, absolutamente fuera de su universo. ¿Qué estoy haciendo? Laila murmuró, sintiendo la locura de su situación cristalizarse. Ella no podía simplemente caminar hacia un jeque multimillonario y advertirle sobre fraudes corporativos. Sería detenida por seguridad antes de acercarse a 5 metros. Pero mientras lo veía caminar hacia la entrada, algo en su postura la detuvo. La forma en que sus hombros se tensaban ligeramente. Cómo sus dedos apretaban el maletín con más fuerza de la necesaria. El microsegundo en que cerró los ojos antes de entrar al edificio, como un hombre preparándose para batalla. Se veía solo, terriblemente, devastadoramente solo, a pesar de estar rodeado de asistentes y guardaespaldas. Laila conocía esa soledad. La había vivido cada noche sosteniendo la mano de su padre mientras el hospital se vaciaba, y las enfermeras evitaban su mirada porque sabían que no había nada más que hacer. Antes de que la lógica pudiera detenerla, sus piernas la llevaron a través de la calle. La seguridad la detuvo inmediatamente. En el lobby. Lo siento, señorita, ¿tiene cita? Necesito hablar con el jeque al-Rashid, es urgente. El guardia ni siquiera intentó ocultar su risa. Claro, usted y otros 1000. Váyase antes de que llame a la policía. Por favor, es sobre la reunión de las 8 a.m. Hay información que él necesita saber. Señorita, salga ahora o la escoltaremos afuera. Laila sintió lágrimas de frustración quemar sus ojos. Esto era inútil, completamente inútil. ¿Qué había esperado? ¿Que le darían la bienvenida con alfombra roja? ¿Que un jeque detendría su día para escuchar a una mujer de limpieza? Se dio vuelta para irse cuando un grito cortó el aire. Un mensajero en motocicleta había perdido el control, estrellándose contra una maceta de piedra justo afuera del edificio. La gente se apartó, gritando, pero Laila corrió hacia adelante. El entrenamiento de primeros auxilios que había tomado cuando cuidaba a su padre se activó automáticamente. «No lo muevan», ordenó, arrodillándose junto al joven que gemía de dolor. «Llamen a emergencias. Tú, trae algo para elevar su pierna. Tú, necesito tu chaqueta para presión en esta herida». Sus manos se movían con confianza nacida de demasiadas crisis. Revisó signos vitales, inmovilizó lo que parecía un tobillo fracturado, aplicó presión en una cortada sangrante en su brazo. «Vas a estar bien», murmuró al joven en árabe. «Respira conmigo. 1, 2, 3. Así. Ayuda viene en camino». No notó que la multitud se había formado. No notó las cámaras de teléfono grabando. Y definitivamente no notó que el jeque Faisal al-Rashid había salido del edificio y la observaba con una expresión que nadie podría descifrar. Solo cuando los paramédicos llegaron y se hicieron cargo, Laila se sentó sobre sus talones, sus manos manchadas de sangre, su vestido azul arruinado. La adrenalina se desvaneció, dejándola temblando. Ese fue un excelente trabajo. La voz era profunda, resonante, con el tipo de acento que venía de educación privilegiada y herencia orgullosa. Laila levantó la vista
y su corazón se detuvo. El jeque Faisal estaba frente a ella, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. De cerca era aún más impactante. Ojos color ámbar oscuro que parecían ver directo a través de ella. Una pequeña cicatriz en su ceja izquierda que humanizaba su rostro perfecto. El aroma de oud y algo más, algo especiado y embriagador. Layla tomó su mano por puro instinto, sintiendo callosidades que no esperaba. Manos que conocían trabajo, no solo firmar documentos. No fue nada, logró decir, su voz vergonzosamente temblorosa. Solo cualquiera habría hecho lo mismo. No, su mirada la sostuvo. La mayoría de las personas se alejan. Tú corriste hacia el peligro. Eso dice algo sobre quién eres. Por un momento suspendido en ámbar, el mundo se redujo a solo ellos dos. El ruido de la ciudad se desvaneció. El tiempo se estiró como miel. Entonces, un asistente se acercó urgentemente. Su Excelencia, la reunión comienza en 7 minutos. Todos esperan. El momento se rompió. Faisal asintió, pero sus ojos permanecieron en Layla un segundo más. ¿Cómo te llamas? Layla Hassan. Layla. La forma en que pronunció su nombre, con énfasis suave en la segunda sílaba, envió escalofríos por su columna. Gracias por lo que hiciste. Mi asistente tomará tu información. Nos aseguraremos de que tu ropa sea... Espere. La palabra salió desesperada, demasiado fuerte. Layla tragó saliva, consciente de las miradas de todos. Era ahora o nunca. Necesito hablarle sobre algo, sobre la reunión de hoy, sobre los 700 millones. El cambio fue instantáneo. Los ojos de Faisal se entrecerraron, su postura se volvió tensa. ¿De qué estás hablando? Encontré un documento. Hay números que no cuadran, 50 millones de diferencia. Por favor, sé que suena loco viniendo de mí, pero necesita revisar. Su Excelencia, realmente debemos irnos. El asistente prácticamente tiraba de su brazo ahora. Faisal la estudió durante 3 segundos que se sintieron como 3 años. Layla vio el cálculo sucediendo detrás de esos ojos dorados. Vio la duda, la curiosidad y finalmente algo que podría haber sido instinto. Ven conmigo. ¿Qué? Layla parpadeó. Si tienes información sobre mi reunión, necesito escucharla. Ahora. Se volvió hacia su asistente. Karim, dale algo limpio para ponerse. Tráela a la sala de conferencias en 5 minutos. Pero... Su Excelencia, ella no tiene autorización de seguridad. No sabemos quién... 5 minutos. No era una sugerencia. Así fue como Layla Hassan, mujer de limpieza con 2 trabajos y sueños gastados, se encontró siendo escoltada a través de los corredores ejecutivos del Imperio Al-Rashid, vestida con una túnica de empleada que le quedaba 3 tallas grande, a punto de irrumpir en la reunión de negocios más importante del año. Las puertas de caoba se abrieron a una escena de película. Una mesa de conferencias del tamaño de su apartamento, rodeada por 20 hombres en trajes que costaban más que su salario anual. Pantallas de cristal mostraban gráficos y proyecciones. El aire estaba denso con cigarro cubano y ambición. Todas las conversaciones cesaron cuando ella entró. Caballeros, la voz de Faisal cortó el silencio incómodo. Les presento a la señorita Layla Hassan. Tiene información que podría ser relevante para nuestras negociaciones. Por favor, procedan con la presentación mientras yo hablo con ella brevemente. Los murmullos eran audibles, rostros confundidos, algunos molestos. Omar Al-Hashimi, el director financiero, se había puesto pálido como pergamino. Faisal guió a Layla a una esquina de la sala, lo suficientemente lejos para privacidad, pero no tanto para parecer inapropiado. Tienes 2 minutos para explicar. Usa tus palabras con cuidado. El peso de la situación cayó sobre Layla como avalancha.
20 pares de ojos la observaban. Millones de dólares pendían en balance. Un hombre poderoso le había dado exactamente 120 segundos para justificar su existencia aquí. Su boca se secó. Las palabras se evaporaron. Entonces vio la pequeña fotografía en el portafolio de Faisal. Un hombre mayor con barba gris y sonrisa gentil. La forma en que la foto estaba posicionada, no escondida, pero no exhibida, le recordó cómo ella llevaba la última foto de su padre en su billetera. Dolor reconoce dolor. Encontré este documento ayer, comenzó extrayendo la hoja doblada de su bolsillo. Los números principales muestran 700 millones, pero hay una anotación manuscrita que dice 650. No soy nadie importante, Su Excelencia. Solo limpio pisos. Pero mi padre fue contador y me enseñó que cuando los números no cuadran, alguien está mintiendo. Y 50 millones es mucho por lo que mentir. Faisal tomó el documento, sus dedos rozando los de ella brevemente. Estudió el papel con intensidad láser, su mandíbula tensándose progresivamente. ¿Dónde encontraste esto exactamente? Debajo de la mesa de juntas, piso 47, a las 11:43 p.m. de anoche. ¿Y qué hiciste después de encontrarlo? Laila vaciló. La verdad podría meterla en más problemas, pero mentirle a esos ojos dorados era imposible. Se lo mostré al director financiero Omar. Él me dijo que lo olvidara, que él se encargaría, pero algo en la forma en que lo dijo, tragó saliva. No me sentí bien olvidándolo. Faisal levantó la vista, sus ojos encontrando a Omar al otro lado de la sala. El director financiero se había puesto de pie, sudor visible en su frente. Su Excelencia, no sé qué historia esta mujer está inventando, pero Omar, una sola palabra, suave como seda y filosa como espada. Ven aquí. Los siguientes minutos se desarrollaron como película en cámara lenta. Faisal hizo preguntas precisas, quirúrgicas. Omar tartamudeó respuestas que se contradecían cada 3 oraciones. Otro ejecutivo fue llamado. Luego otro. Documentos fueron traídos, computadoras fueron abiertas. Y lentamente, como edificio colapsando, la verdad emergió. 50 millones habían sido desviados en las últimas 6 semanas. Transferencias cuidadosas, documentación falsificada, aprobaciones forjadas. El plan era cerrar el trato hoy, recibir los 700 millones de los inversores, y nadie notaría que 50 ya habían desaparecido en una red de cuentas offshore. Omar no estaba solo. 3 ejecutivos senior estaban involucrados. Hombres en quienes Faisal había confiado por años. Hombres que habían cenado en su casa, conocían a su familia, juraron lealtad. Mientras la verdad se revelaba, Laila observó algo extraordinario suceder en el rostro de Faisal. No rabia explosiva como esperaba, algo peor, una quietud glacial que hizo que todos en la sala retrocedieran instintivamente. «Karim», dijo finalmente, su voz sin emoción, «llama a nuestros abogados, llama a seguridad, llama a la policía. Estos hombres no abandonan este edificio excepto con escolta». «Su Excelencia, por favor, ¿podemos explicar?» 23 años. Faisal habló sobre las súplicas de Omar. «Trabajaste para mi padre 23 años. Estuviste en mi graduación. Me aconsejaste cuando mi padre murió. ¿Y todo ese tiempo qué? ¿Planeabas esto? ¿Esperabas tu momento? Necesitaba el dinero. Mis inversiones fallaron. Tengo deudas, mi familia. Así que robaste de la mía». Faisal se acercó a Omar y su altura se volvió intimidante. «Pusiste en riesgo a 2000 empleados. Arriesgaste contratos que habrían alimentado familias, construido escuelas, creado futuros por tu avaricia». Miró a los inversores extranjeros que observaban el caos con expresiones horrorizadas.
Señores, ofrezco mis más profundas disculpas. Obviamente, no podemos proceder hoy, pero les prometo que cada número será auditado, cada cuenta verificada. Cuando volvamos a sentarnos, sabrán exactamente a dónde va cada dirham. Un hombre de pelo plateado con acento británico se puso de pie. Jeque al-Rashid. Apreciamos su transparencia. Francamente, la mayoría de los hombres habrían intentado esconder esto. El hecho de que detuvo la reunión cuando surgió evidencia, eso habla de integridad. Estaremos en contacto. Mientras la sala se vaciaba, inversores partiendo, ejecutivos corruptos siendo escoltados por seguridad, asistentes susurrando urgentemente en teléfonos, Layla intentó desaparecer en las sombras. Había hecho lo correcto. Ahora debería irse antes de que alguien se preguntara qué hacer con ella. Ni se te ocurra. Layla se congeló en la puerta. Faisal estaba de pie junto a la ventana panorámica, su silueta recortada contra el horizonte de Dubái. No la estaba mirando, pero había hablado directamente a ella. Su Excelencia, yo debería... Acabas de salvar mi empresa de un fraude masivo. Evitaste un escándalo que habría destruido nuestra reputación y arruinado miles de vidas. Y planeas escabullirte como si no fuera nada. Finalmente se volvió y la emoción en sus ojos la golpeó como ola. ¿Por qué lo hiciste? Yo, porque era lo correcto. Podría haberte costado tu trabajo, tu seguridad. Nadie te habría culpado por mantenerte callada. Layla pensó en su padre, en esas noches interminables en el hospital, en todas las veces que doctores y administradores miraron hacia otro lado cuando los números en las facturas no cuadraban. Mi padre murió porque no pudimos pagar tratamiento a tiempo, dijo suavemente. Mientras él se consumía, vi personas manipular números, inflar costos, desviar recursos. Vi cómo 50 o 100 dólares de diferencia podían significar vida o muerte. Así que sí, 50 millones. Eso es 50,000 veces lo que podría haber salvado a mi padre. No podía dejarlo pasar. Silencio llenó el espacio entre ellos. Faisal la miró como si la estuviera viendo por primera vez, realmente viéndola. ¿Cómo se llamaba tu padre? Khalil Hassan. ¿Qué le habría gustado saber sobre hoy? La pregunta la sorprendió con la guardia baja. Lágrimas quemaron sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Que los números importaron, que alguien escuchó, que su lección no murió con él. Faisal asintió lentamente, algo profundo moviéndose detrás de su expresión cuidadosamente controlada. Khalil Hassan suena como un hombre sabio. Me habría gustado conocerlo. Se acercó a su escritorio, escribió algo en una tarjeta. Mi asistente te contactará mañana. Hay conversaciones que necesitamos tener sobre compensación, reconocimiento y... No quiero dinero por hacer lo correcto. La interrupción lo detuvo. ¿Perdón? No quiero recompensa. No hice esto por dinero. Layla enderezó sus hombros, encontrando dignidad en algún lugar debajo del miedo. Solo quería que alguien supiera. Ahora sabe. Eso es suficiente. Layla, gracias por escuchar su excelencia. No muchos hombres en su posición lo habrían hecho. Se inclinó ligeramente, la forma en que su padre le enseñó a mostrar respeto sin perder respeto propio, y se dirigió a la puerta. ¿Qué trabajo haces normalmente? Su mano se detuvo en el picaporte. Limpio, oficinas por la noche, casas durante el día. ¿Te gusta? ¿Qué pregunta extraña? Nadie le había preguntado eso jamás. Me mantiene viva, paga el alquiler, es honesto. No pregunté si era necesario. Pregunté si te gustaba. Layla se volvió para mirarlo, confundida por el camino de esta conversación. La gente como yo no tiene el lujo de gustar o no gustar. Hacemos lo que debemos. ¿Y si tuvieras la opción? No la tengo. ¿Y si la tuvieras? Su tono era extrañamente insistente, como si la respuesta importara mucho más de lo que debería.
Laila lo estudió, este príncipe en su torre de cristal, preguntándose qué posiblemente podría entender sobre sueños archivados y esperanzas muertas. Mi padre soñaba que yo fuera contadora, admitió finalmente. Decía que tenía ojo para patrones, para verdades ocultas en números. Pero él murió cuando yo tenía 17. Alguien tenía que pagar facturas. Los sueños son para gente que puede costearlos. Faisal permaneció en silencio por un largo momento. Mi padre también tenía sueños para mí, dijo eventualmente, que construiría en su legado, que llevaría nuestro nombre con honor, que nunca me volvería tan confiado que dejara de verificar los números por mí mismo. Su risa era amarga. Fallé en esa última parte, hasta que una mujer que limpia pisos me mostró lo que todos mis ejecutivos con títulos elegantes no vieron. Usted no falló. Ellos lo traicionaron. Hay diferencia. ¿Sí? Sus ojos la desafiaron. Soy responsable de cada persona en esta empresa, cada familia que depende de estos salarios. Casi los fallé a todos por confiar en las personas equivocadas. Pero no lo hizo. Escuchó cuando importaba. Eso cuenta. Solo porque tú te arriesgaste para asegurarte de que escuchara. La intensidad en su mirada hizo que algo se tensara en el pecho de Laila. Este no era el jeque multimillonario de las revistas de chismes. Este era un hombre joven que llevaba el peso de un imperio, que acababa de descubrir que su círculo interno lo traicionó, que estaba parado en ruinas de confianza rota, intentando descubrir en quién podía confiar. Necesito personas honestas a mi alrededor, dijo Faisal abruptamente. Personas que digan la verdad incluso cuando es inconveniente, especialmente cuando es inconveniente. Su excelencia trabaja para mí. Laila parpadeó. ¿Qué? Trabaja para mí. Auditoría interna. Revisarás contratos, examinarás cuentas, buscarás exactamente este tipo de discrepancias. Buen salario, beneficios, entrenamiento completo, todo lo que necesitas. Eso es, no puedo. Yo no tengo credenciales, educación formal. Tienes algo mejor, integridad, instinto y claramente entiendes números mejor que personas con 10 años de universidad. Su expresión se suavizó ligeramente. Dame 6 meses. Si odias el trabajo, te vas sin preguntas. Pero dame la oportunidad de honrar el legado de tu padre, dándote la chance que él habría querido para ti. El aire abandonó los pulmones de Laila. Esto no podía ser real. Las cosas así no pasaban. No a mujeres como ella. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría esto por mí? Faisal caminó hacia ella, cerrando la distancia, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que pudiera ver motas doradas en sus ojos ámbar. Porque hoy, cuando todo el mundo me falló, una extraña arriesgó todo para hacer lo correcto, sin agenda, sin expectativa de recompensa. Porque mi padre me enseñó a reconocer carácter cuando lo veo y porque se detuvo, como si las siguientes palabras lo sorprendieran incluso a él. Porque algo me dice que nuestros caminos se cruzaron hoy por una razón, destino. Su abuela solía hablar de maktub, lo que está escrito. Laila nunca había creído realmente, hasta ahora, hasta este momento imposible, parada frente a un príncipe que le ofrecía sueños que había enterrado con su padre. 6 meses, escuchó su propia voz decir, pero con una condición. Las cejas de Faisal se levantaron. ¿Estás negociando conmigo? Si hago esto, lo hago bien, lo que significa acceso completo a todos los documentos, sin áreas prohibidas porque alguien es familia o amigo. Si veo números que no cuadran, los reporto, sin importar quién esté involucrado. Una sonrisa lenta, genuina, transformó el rostro de Faisal en algo devastadoramente hermoso. Sabía que había elegido bien, trato,
Extendió su mano. Laila la tomó, sintiendo callosidades presionar contra las suyas, dos mundos diferentes encontrándose en un apretón que significaba mucho más de lo que palabras podían expresar. Bienvenida a Al Rashid Enterprises, Laila Hassan. Tengo el presentimiento de que las cosas están a punto de volverse muy interesantes. No tenía idea de cuán proféticas eran esas palabras. Los siguientes días pasaron en torbellino surrealista. Laila fue instalada en una oficina real, pequeña pero suya, con vista a la ciudad que nunca imaginó ver desde esta altura. Recursos Humanos le dio contrato, beneficios y credenciales de seguridad que abrían puertas que solía limpiar. Un mentor fue asignado, una mujer afilada de 40 años llamada Salma, que tenía cero tolerancia para tonterías y 20 años de experiencia en auditoría forense. Vamos a ser claras, Salma dijo en su primera reunión. No me importa que el jeque personalmente te trajera aquí. No me importa la historia dramática de cómo salvaste la empresa. Lo que me importa es si puedes hacer el trabajo. ¿Entendido? Completamente. Laila respondió, agradecida por la brutalidad honesta. Esto podía manejar. Era preferencia y falsedad lo que nunca navegó bien. Bien, aquí hay 10 contratos del último. Un trimestre, revísalos. Encuentra cualquier discrepancia, por pequeña que sea. Tienes 3 días. Laila se sumergió en el trabajo con hambre de años contenidos. Números se convirtieron en historias. Columnas revelaron patrones. Cada contrato era un rompecabezas y su mente, finalmente permitida hacer lo que nació para hacer, bailaba a través de cifras y cálculos con alegría que había olvidado que existía. Encontró 6 discrepancias, pequeñas, nada como el fraude de Omar, pero suficientes para señalar áreas de preocupación. Salma revisó su trabajo en silencio durante 1 hora. Finalmente levantó la vista. 5 de estos son correctos. Impresionante para alguien sin entrenamiento formal. ¿Y el sexto? El sexto no es discrepancia, es estrategia de impuestos completamente legal que no reconociste porque no has estudiado código tributario aún. Salma se reclinó en su silla. Pero el hecho de que lo marcaste muestra instinto correcto. Preferible marcar en falsos positivos que perder verdaderos problemas. Entonces no fallé. Fallaste en 1 de 6. Pasaste 5 de 6. Para primera semana, sin educación formal, trabajando con material complejo. Salma casi sonrió. Casi. El jeque no se equivocó contigo. Ahora viene la parte difícil, estudio real. Voy a lanzarte libros de contabilidad, ley corporativa, regulaciones financieras. Leerás hasta que tus ojos sangren, porque instinto te lleva hasta cierto punto. Conocimiento te lleva el resto. Laila durmió 4 horas por noche durante las siguientes semanas. Sus días se convirtieron en inmersión total en un mundo que había visto solo desde afuera. Aprendió lenguaje de finanzas corporativas, laberintos de leyes internacionales, 1000 maneras en que números podían ser manipulados por aquellos que sabían dónde presionar. Pero también descubrió algo más. Tenía talento para esto. No solo competencia, verdadero talento. Patrones saltaban de las páginas, conexiones que otros perdían brillaban como neón en su mente. Salma comenzó a darle casos más complejos, luego casos que había desconcertado a auditores senior. Eres molestamente buena en esto, Salma admitió después de que Laila desentrañó una red particularmente enredada de transacciones subsidiarias. Me molestas porque me recuerdas a mí a tu edad. Hambrienta, brillante, demasiado honesta para mi propio bien. ¿Eso es cumplido o advertencia? Ambos. Salma la miró con seriedad. Este mundo
Laila recompensa inteligencia pero castiga integridad. Mientras más alto subas, más presión habrá para mirar hacia otro lado, para hacer excepciones, para recordar que las personas en la cima tienen poder de arruinar tu vida. ¿Usted mira hacia otro lado? No. Por eso sigo en el mismo nivel después de 10 años, mientras hombres menos calificados son promovidos. No había amargura en su voz, solo verdad fáctica. Pero tengo esposo, hijos, estabilidad. Tú eres joven, sola, nueva, más invulnerable. Solo ten cuidado, algunas batallas no puedes ganar. Laila absorbió la advertencia, entendiéndola más de lo que Salma sabía. Pero había algo que había aprendido limpiando pisos por años. Los invisibles ven cosas que los poderosos asumen que nadie nota. Y ella había notado algo preocupante. Cada 2 semanas, Faisal tenía reunión de revisión ejecutiva. Laila no estaba invitada, era demasiado junior, pero procesaba los documentos después. Y en los últimos 3 conjuntos, había visto algo. Pequeñas transferencias. 50.000 aquí, 70.000 allá. Nunca suficiente para activar alarmas automáticas. Siempre a través de diferentes departamentos, diferentes subsidiarias. Pero cuando mapeó el patrón, todas las transferencias eventualmente fluían hacia una única cuenta. Una cuenta vinculada a un nombre que la hizo sentir frío correr por sus venas. Hermano de Faisal, Rashid al-Rashid. Laila se quedó hasta medianoche, revisando todo 3 veces, rogando estar equivocada. Pero los números no mentían, nunca mentían. 230.000 en 3 meses. No la escala del fraude de Omar, pero el patrón era idéntico. Desviación sistemática, cuidadosa. Y si continuaba al mismo ritmo, tenía que decirle a alguien. Pero, ¿a quién? Salma reportaría a través de canales apropiados, lo que alertaría a Rashid antes de que se pudiera hacer algo. Recursos humanos tenía protocolos que tomarían semanas, lo cual dejaba una opción, directamente a Faisal. Su estómago se revolvió ante la idea. Él ya había sido traicionado por mentores de confianza y ahora tendría que decirle que su propia familia podría estar robándole. Pero la voz de su padre resonó en su memoria. Los números nunca mienten. Son las personas las que lo hacen. A las 7:00 am del siguiente día, Laila esperaba fuera de la oficina de Faisal cuando llegó. Sorpresa cruzó su rostro, seguida de algo que podría haber sido placer. Laila, no esperaba verte tan temprano. Su sonrisa era genuina, transformando su usualmente seria expresión en algo casi juvenil. ¿Todo bien? En las 3 semanas desde que empezó, habían tenido exactamente 4 conversaciones, todas profesionales, todas breves. Pero cada vez ella notaba cosas. Cómo sus hombros se relajaban ligeramente cuando la veía. Cómo escuchaba completamente cuando hablaba, sin revisar teléfono o reloj. Cómo se dirigía a ella como Laila, nunca señorita Hassan, mientras llamaba a todos los demás por títulos formales. Pequeñas cosas, insignificantes, probablemente solo educación, pero hacían que su corazón latiera más rápido de maneras que no podía permitirse. Necesito hablar con usted, en privado, es importante. Algo en su tono lo alertó. La sonrisa se desvaneció. ¡Entra! Su oficina era sorprendentemente sencilla para un multimillonario. Sí, los muebles eran hermosos, la vista espectacular, pero no había ostentación. Fotos de proyectos de construcción en las paredes, escuelas, hospitales, edificios de vivienda. En su escritorio, la fotografía del hombre mayor que había visto antes, y un libro marcado y claramente leído varias veces. Gestión con integridad. ¿Qué encontraste? Faisal fue directo al punto. Laila colocó los documentos sobre su escritorio, sus manos temblando ligeramente.
Hay un patrón de transferencias, pequeñas, distribuidas a través de diferentes departamentos, pero cuando las mapeas, observó su rostro mientras procesaba la información. Vio el momento en que entendió, el momento en que vio el nombre de su hermano. ¿Cuánto? 230.000 en 3 meses. Si continúa, proyectado a casi 1 millón anualmente. ¿Estás segura? Revisé 3 veces. Los rastros son cuidadosos, pero están ahí. Faisal se levantó, caminó hacia la ventana. Su postura era rígida, control cuidadoso sobre emoción turbulenta. Rashid tiene problemas, juego, deudas. Pensé que las habíamos resuelto el año pasado. Le di préstamo personal sin interés, sin prisa. Pensé que había terminado. Lo siento. Laila no sabía qué más decir. Sé que esto es... ¿Lo sabe alguien más? No. Vine directamente a usted. Se volvió para mirarla, algo feroz brillando en sus ojos. ¿Por qué? ¿Perdón? Podrías haber ido a Salma, a recursos humanos, seguir protocolos apropiados. Pero viniste a mí primero, sabiendo que esto involucra a mi hermano, sabiendo que podría dispararle al mensajero. ¿Por qué arriesgar eso? Laila consideró mentir, decir algo sobre eficiencia o procedimiento. Pero él merecía honestidad, porque vi su cara cuando descubrió sobre Omar. Vi lo que esa traición le hizo. Pensé que, si tenía que saber sobre su hermano, debería venir de alguien que se preocupa por cómo se enterara. ¿Te preocupas? Su voz era baja, intensa. ¿Por cómo me sienta? El aire en la habitación cambió. Se cargó con algo peligroso y tentador. Laila supo que estaba en terreno traicionero, que las siguientes palabras importaban de maneras que iban más allá de dinero desviado. Usted me dio la oportunidad que cambió mi vida, dijo cuidadosamente. Me trató con respeto cuando nadie más lo habría hecho. Sí, me preocupo. Como empleada leal, se preocuparía por un buen líder. La especificación, empleada, líder, creó distancia que ambos necesitaban. Faisal asintió lentamente, aceptando el límite que había establecido. Gracias. Por la información y por cómo la trajiste. Recogió los documentos. Hablaré con Rashid hoy. Esto permanece entre nosotros hasta que sepa el alcance completo. Por supuesto. Laila se dio vuelta para irse, pero su voz la detuvo. Lo que dijiste antes, sobre cómo me diste la noticia porque te importa cómo la recibiera. Hizo una pausa. Nadie ha hecho eso por mí en mucho tiempo. Las personas usualmente entregan malas noticias con agenda, posicionándose políticamente o cubriéndose las espaldas o preparándose para beneficiarse. Tú solo quisiste que doliera menos. No puedo hacer que duela menos. Solo puedo asegurarme de que no duela solo. Silencio llenó el espacio. Laila sintió el peso de su mirada en su espalda, cálida y complicada. Ese instinto, dijo finalmente, de cuidar, no lo pierdas en este mundo. Es más raro de lo que crees. Cuando Laila salió, sus piernas casi cedieron, porque había escuchado algo debajo de sus palabras, algo que no se atrevió a examinar demasiado de cerca. Soledad, llamando a soledad. Esa tarde, todo el edificio vibró con noticias. Rashid al-Rashid había sido confrontado por su hermano. Voces se habían elevado detrás de puertas cerradas. El hermano menor del jeque había salido pálido y tembloroso, escoltado del edificio por seguridad. Escuché que estaba robando. Alguien susurró en la sala de descanso. Adicción al juego. Lo han encubierto por años. Familia, siempre pensando que las reglas no aplican a ellos. Laila se mantuvo, callada, culpa comiéndola por dentro. Había hecho lo correcto. Sabía que lo había hecho, pero aún así sentía que había detonado bomba que destruyó más que solo fraude financiero. A las 9:00 p.m.,
Aún estaba en su oficina, incapaz de concentrarse, cuando su teléfono interno sonó. Laila, Roof Garden. Ahora, por favor. El jardín del techo era legendario. Oasis privado de Faisal donde raramente alguien era invitado. Laila tomó el elevador con corazón latiendo salvajemente, sin idea de qué esperar. Las puertas se abrieron a paraíso inesperado. Árboles de jazmín perfumaban el aire. Fuente de agua murmuraba sobre piedra. Luces suaves convertían Dubái nocturno en tapiz de estrellas y sueños. Faisal estaba de pie junto al borde, aún en su taub, ahora arrugada y desalineada de maneras que nunca había visto. Su bisht había sido descartado sobre una silla. Parecía más joven así, más humano, más quebrado. «Mi hermano tiene problema de adicción», dijo sin preámbulo cuando ella se acercó. «Empezó hace 3 años. Pensé que lo habíamos manejado. Claramente no lo hice. No es su responsabilidad arreglarlo. Es mi hermano menor. Fui responsable de él cuando nuestro padre murió. Fallé. Él hizo elecciones, malas elecciones. Eso no es su falla». Faisal se volvió para mirarla, ojos brillantes con emoción cruda. «¿Sabes qué dijo cuando lo confronté? Que todo es fácil para mí. Que heredé imperio mientras él recibió nada. Que nunca entiendo presión de estar en mi sombra». «¿Y qué le dijo usted?» «Que si hubiera venido a mí, habría ayudado. Como siempre lo he hecho. Pero en lugar de eso, me robó. Puso en riesgo empleos de personas inocentes alimentando su adicción. Y ahora enfrenta consecuencias. ¿Qué va a pasar con él? ¿Rehabilitación obligatoria o lo presento con la policía? Ninguna participación en la empresa hasta que esté limpio, al menos 2 años. Ningún acceso a cuentas familiares». La voz de Faisal se quebró ligeramente. Lo odió. Me miró como si fuera monstruo. Pero si lo dejo continuar, entonces sería monstruo, de tipo diferente. Faisal la miró con algo parecido a desesperación. ¿Hice lo correcto? La vulnerabilidad en la pregunta rompió algo en Laila. Este no era jeque todopoderoso. Era hermano mayor tratando de salvar a hermano menor mientras ambos se ahogaban. «Mi padre tuvo adicción también», dijo suavemente. «No a juego, a analgésicos. El dolor del cáncer era insoportable y los doctores prescribían libremente. Cuando se volvió dependiente, traté de ayudarlo dejándolo tomar tantos como quisiera. Pensé que mantenerlo cómodo era amor. ¿Qué pasó? Casi murió de sobredosis. Y fue mi mejor amiga, quien apenas conocía a mi padre, quien lo llevó a emergencias contra sus deseos. Contra mis deseos. Me enojé tanto con ella. Durante semanas no hablamos». Laila tragó la emoción que siempre venía con este recuerdo. Pero ella le salvó la vida. Amor verdadero a veces se ve como crueldad para quien lo recibe. Tu padre entendió eventualmente. Murió antes de que pudiera. El cáncer lo llevó 6 meses después. Pero sus últimas semanas fueron claras, presentes. Pudimos decir adiós correctamente. Si hubiera seguido alimentando su adicción, sacudió su cabeza. Mi amiga me dio regalo de despedida real, incluso cuando me dolió recibirlo. Faisal la estudió en el tenue resplandor de las luces del jardín. ¿Cómo haces eso? ¿Hacer qué? Encontrar exactamente las palabras correctas. La historia correcta. Es como si entendieras dolor. Ella completó suavemente. Sí, entiendo dolor. Se acercó a ella, cerrando la distancia hasta que estuvo demasiado cerca. Lo suficientemente cerca para que pudiera oler oud en su ropa, ver cansancio en sus ojos, sentir calor de su cuerpo en el aire nocturno. Eres peligrosa, Laila Hassan. Su corazón dejó de latir. ¿Qué? Peligrosa para mi cuidadosamente controlado mundo. 3 semanas. En solo 3 semanas has desmantelado fraudes, salvado mi empresa
y de alguna manera ha hecho que sienta que no estoy solo enfrentando estos problemas. Su mano se levantó, casi tocando su mejilla antes de dejarse caer. No debería sentir esto. No debería querer. No diga esto. Layla retrocedió, pánico elevándose. Por favor, usted es mi jefe. Soy su empleada. Usted es jeque. Soy mujer que limpiaba sus pisos hace un mes. Esto no puede. ¿Por qué no? Porque terminaría. Todo terminaría. Mi trabajo, mi oportunidad, mi futuro. Cuando sea que termine esto, lo que sea esto, quedaré con nada mientras usted sigue con su vida. ¿Y si no termina? Siempre termina. Para gente como yo, siempre termina. Faisal dio un paso atrás como si hubiera sido golpeado. Control cuidadoso volvió a su rostro, cerrando la vulnerabilidad que había mostrado momentos antes. Tienes razón. Disculpa, eso fue inapropiado. Estoy cansado, emocionalmente agotado, y crucé líneas que no debería haber acercado. No volverá a pasar. El profesionalismo en su tono dolió más que cualquier rechazo podría haber dolido. Layla asintió, sin confiar en su voz. Deberías irte. Es tarde. Ella huyó. No hubo otra palabra para ello. Corrió de ese jardín como si algo la persiguiera, aunque la única cosa persiguiéndola eran sus propios sentimientos aterradores. Porque por un momento loco, imposible, había querido decir sí. Había querido cerrar esa distancia, sentir sus manos en su rostro, descubrir si sus labios eran tan suaves como parecían. Y eso era catástrofe esperando por suceder. Los siguientes días fueron tortura exquisita. Layla se sumergió en trabajo, tomando casos más difíciles, quedándose más tarde. Cualquier cosa para evitar pensamientos sobre ojos ámbar y casi tocamientos en jardines iluminados por estrellas. Faisal se volvió distante, cortés pero frío. Pasaban en pasillos y él asentía educadamente, sin detenerse. Reuniones que solía asistir fueron reprogramadas con delegados. Era como si hubiera decidido qué distancia era más segura. Layla se dijo que esto era bueno, exactamente lo que necesitaban. Profesionalismo, límites, realidad. Su corazón no recibió el mensaje. Fue Salma quien finalmente la confrontó. ¿Qué pasó entre tú y el jeque? Nada. ¿Por qué preguntas? Porque solía pedir específicamente actualizaciones sobre tu progreso. Ahora evita mencionarte. Y tú luces como no has dormido en días. Así que voy a preguntar de nuevo, ¿qué pasó? Layla consideró mentir, pero la mirada penetrante de Salma derretiría cualquier falsedad. Cruzó una línea. Yo retrocedí. Ahora ambos fingimos que nunca pasó. Él cruzó la línea o ambos caminaron hacia ella. La percepción golpeó demasiado cerca. No importa, nada puede pasar. ¿Por qué? Porque es rico y tú no. Layla, he visto cómo te mira cuando piensa que nadie nota. Y vi cómo lo miraste durante esa primera reunión cuando pensaste que nadie prestaba atención. Química así no es común. La química no paga facturas cuando me despida porque el romance se vuelve inconveniente. El jeque Faisal no es ese tipo de hombre. Todos los hombres son ese tipo cuando es suficientemente complicado. Salma sacudió su cabeza. Tu cinismo te protege, pero también te roba. No todas las historias terminan en traición. Suficientes lo hacen. Pero esa noche, sola en su apartamento, Layla no pudo dejar de pensar en las palabras de Salma. ¿Qué pasaría si...? No había qué pasaría si. Solo había realidad. Y la realidad era que princesas de cuentos de hadas existían en libros, no en edificios corporativos de Dubái. Entonces todo se incendió de maneras que nadie predijo. 3 semanas después del casi momento en el jardín, Layla estaba revisando contratos de proveedores cuando algo la detuvo.
un patrón de pagos a compañía de construcción que suministraba materiales para el proyecto más grande de Al Rashid, un complejo de hospital de pesa 300 millones en el corazón de Dubái. Los números eran consistentes, demasiado consistentes, exactamente los mismos montos cada 2 semanas, abajo al centavo. En construcción, donde costos fluctuaban constantemente, esa clase de uniformidad era como huella digital gritando, «Mírame más de cerca», profundizó. Solicitudes de compra, confirmaciones de entrega, inspecciones de calidad, todo perfectamente documentado, todo perfectamente ordinario, demasiado perfecto. Llamó al sitio de construcción, haciéndose pasar por asistente administrativa, verificando entregas. Sí, hola, solo confirmando la entrega del 15 de marzo. Barras de refuerzo de acero, ¿correcto? No señorita, el 15 recibimos cemento. Oh, mi error. Debe ser pensando en diferente fecha. ¿Cuándo fue la última entrega de acero? Hace 3 semanas, y fue la mitad de la cantidad usual. Proveedor dijo que escasez de suministros. Pero los registros mostraban pago completo, por cantidad completa, que nunca fue entregada. Manos de Laila temblaron mientras rastreaba más. 20 entregas en 6 meses. 12 mostraban discrepancias entre lo que fue pagado y lo que fue recibido. Millones, no cientos de miles, millones reales desapareciendo a través de materiales fantasmas. Y las aprobaciones en todos los documentos llevaban la misma firma: Tariq Al-Mansouri, gerente de proyectos senior, hombre que había estado con Al Rashid Enterprises por 15 años, quien reportaba directamente a Faisal, quien estaba casado con la prima de Faisal, familia, de nuevo. Laila sintió náusea elevarse. Esto destruiría a Faisal, otro traidor en su círculo interno, otra persona en quien confió robándolo, y esta vez comprometiendo proyecto que llevaría atención médica a miles. Podía enterrarlo, transferir Tariq silenciosamente, evitar el escándalo, proteger Faisal de otro corazón roto. Pero el hospital, pacientes cuyas vidas dependerían de materiales de calidad, familias como la suya, que necesitaban cuidado que este edificio proveería. Los números nunca mienten, ni siquiera cuando la verdad destroza corazones. Eran las 11:00 p.m. cuando tocó la puerta de la oficina de Faisal. Luz aún brillaba debajo, como sabía que estaría. Trabajaba hasta tarde todas las noches, como si el trabajo pudiera llenar vacíos que nada más alcanzaba. Hambriento cruzó su rostro antes de que lo enterrara. Laila, ¿qué necesitas? Directo al grano, sin pequeñas charlas. El distanciamiento dolía de formas que no tenía derecho de doler. Encontré algo. En el proyecto del hospital. Colocó los documentos sobre su escritorio. Tariq Al-Mansouri ha estado desviando millones a través de materiales fantasmas. Los registros muestran pagos completos, pero las entregas son parciales o inexistentes. Observó el color drenar de su rostro. Observó sus manos apretar hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Cuánto? Preliminarmente, entre 4 y 6 millones. Pero necesitamos auditoría completa para saber el alcance real. Tariq. El nombre salió como exhalación herida. Estuvo en mi boda con mi prima. Es padrino de su hijo. Yo fui testigo en su matrimonio. Lo sé y lo siento, pero el hospital podría colapsar si los materiales están comprometidos. Faisal se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana como animal enjaulado. 300 camas, 5 quirófanos, departamento de oncología de última generación. Construcción está 60% completa. Si tenemos que rehacer estructuras con materiales inferiores, las inspecciones de seguridad lo detectarían, ¿verdad? Si los inspectores no también están siendo pagados. Su risa era amarga. ¿En quién confío ahora, Laila? Dime, porque claramente mi juicio
Es catastrófico. Ella se acercó a él, cada instinto, gritando que cerrara la distancia, que tocara su hombro, que ofreciera consuelo, pero las líneas que había trazado las mantenían separados. Confía en los números, confía en el proceso, auditoría completa, inspecciones independientes, transparencia total. Confío en ti. Se volvió y la intensidad en sus ojos la golpeó como ola. En 3 semanas has encontrado más corrupción que mi equipo entero en 3 años. Eres la única persona en este edificio que no tiene agenda excepto hacerlo correcto. Solo hago mi trabajo. No, haces mucho más que eso. Dio un paso hacia ella. Me devuelves mi fe cada vez que la pierdo. Me recuerdas por qué construyo hospitales en lugar de solo contar dinero. Me haces creer que la integridad aún existe. Faisal, su nombre salió como advertencia y súplica. Sé que dijiste que nada puede pasar entre nosotros. Sé todas las razones por las cuales estás en lo correcto. Otro paso. Pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de buscar tu cara en las reuniones. No puedo dejar de preguntarme qué dirías sobre cada decisión que tomo. El aire entre ellos vibró con tensión eléctrica. Layla supo que estaba en el borde de precipicio. Un paso más y caería en algo de lo que no habría retorno. Soy empleada tuya. Esto arruinaría mi credibilidad, mi carrera, todo. Entonces, renuncia. ¿Qué? Renuncia. Trabajarás para otra división, diferente supervisor, sin conflicto de intereses, sin dinámica de poder, solo tú y yo decidiendo si esto... Hizo un gesto entre ellos. Vale la pena explorar. ¿Me estás pidiendo que renuncie a mi trabajo soñado para tal vez salir en una cita contigo? Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte que esto no es capricho, que lo que siento es real y que te trataré con el respeto que mereces sin importar a dónde nos lleve. Su voz se suavizó. Pero si dices no, lo acepto. Mantendré distancia. Seremos solo profesionales y nunca volveré a cruzar esta línea. Layla miró a este hombre, este príncipe que se había vuelto real ante sus ojos, y tomó la decisión más aterradora de su vida. Una cena, solo una. Si me siento como proyecto de caridad o fetiche exótico, termina ahí. La sonrisa que iluminó su rostro podría haber alimentado Dubái por una semana. Una cena, te prometo que no te arrepentirás. Pero primero, había fraude que desmantelar. Las siguientes 72 horas fueron torbellino de auditorías, investigaciones y corazones rotos. Tariq confesó todo cuando fue confrontado con evidencia. Había invertido mal en bienes raíces, perdió todo en el colapso del mercado y en lugar de pedir ayuda, robó. Tenía vergüenza, lloró durante la confrontación. Tú lo tienes todo, Faisal. Siempre lo has tenido. ¿Cómo podría admitir que fallé? Viniendo a mí como familia. Faisal respondió, voz quebrada. ¿Cómo lo habría hecho por ti? Ahora enfrentas cargos criminales. Y mi prima tiene que explicar a sus hijos por qué su padre va a prisión. El proyecto del hospital fue auditado completamente. Milagrosamente, las estructuras críticas aún no habían sido comprometidas. Pero el retraso, los costos de reinspección, el escándalo, todo amenazaba el proyecto que era legado de su padre. Layla trabajó 16 horas diarias, coordinando auditores, manejando prensa, asegurando que cada número cuadrara, y cada noche encontraba nota pequeña en su escritorio. Gracias por ser mi ancla. Los números dicen la verdad, tú también. Mi padre habría amado conocerte. Notas que guardó en su cajón como tesoros. 3 semanas después, cuando el polvo finalmente se asentó, su teléfono sonó. ¿Aún me debes una cena? El restaurante no era ostentoso. Azotea privada con vista a la ciudad, sí, pero íntimo. Velas, música suave, solo ellos dos. Faisal la esperaba en jeans y camisa blanca.
primera vez que lo veía en ropa occidental. Todavía devastadoramente hermoso, pero más accesible, más real. Casi cancelo 5 veces, Layla admitió mientras se sentaban. Yo casi cancelo 8 veces. Su sonrisa era tímida. Aterrador, ¿verdad? Cuando algo realmente importa. Hablaron por horas, sobre padres perdidos y legados que pesaban como montañas, sobre sueños archivados y esperanzas reactivadas, sobre soledad en medio de multitudes y conexión en momentos robados. ¿Sabes cuándo supe? Faisal dijo mientras el postre se enfriaba, olvidado. Ese primer día, cuando irrumpiste en la reunión, todos me miraban como jeque, líder, fuente de poder. Pero tú me miraste como persona que necesitaba advertencia, como si mi bienestar importara más que mi posición. Tu bienestar importa, para ti, pero para la mayoría solo soy útil. Tomó su mano a través de la mesa. Contigo siento que podría perder todo mañana y aún verías algo que vale la pena. Lágrimas quemaron los ojos de Layla. Vería al hombre que detuvo una reunión de 700 millones porque una mujer de 1900 limpieza le dijo que los números no cuadraban. Vería al hombre que envió a su hermano a rehabilitación aunque lo odiara por ello. Vería valor que no se mide en millones. Él se inclinó sobre la mesa. ¿Puedo besarte? Si no lo haces, te besaré yo. El beso fue suave, tentativo, perfecto. Sabía a promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Esto va a ser complicado, Layla susurró. Lo mejor siempre lo es. La gente va a hablar. Dirán que soy cazafortunas, que dormí mi camino hacia arriba. Entonces demostraremos que están equivocados. Cada día, juntos. 6 meses después, Layla dirigía todo el departamento de auditoría interna. No por ser pareja de Faisal, se había transferido a subsidiaria diferente para eliminar cualquier conflicto, sino porque era brillante en su trabajo. El hospital se completó con 2 meses de retraso, pero bajo presupuesto, gracias a las eficiencias que ella encontró. El día de apertura, Faisal insistió en que Layla cortara la cinta. Sin ti, este edificio no existiría, o peor, existiría construido sobre fraude. Mientras los flashes de cámaras explotaban, Layla pensó en su padre, en cómo había muerto en hospital que no podían pagar, en cómo este hospital trataría a miles como él, sin importar su capacidad de pago. Los números nunca mienten, Habibti, susurró al cielo, y me llevaron exactamente a donde necesitaba estar. Esa noche, en el mismo jardín del techo donde casi se habían besado, meses atrás, Faisal se arrodilló. Me enseñaste que el verdadero valor no está en lo que heredamos, sino en lo que elegimos hacer. Que la integridad es más rara y más preciosa que cualquier diamante. Que amar es confiar incluso cuando has sido traicionado. Abrió una caja pequeña. Cásate conmigo, no porque soy jeque, sino porque soy hombre que no quiere pasar otro día sin ti. El anillo era simple, hermoso, perfecto. Una condición, Layla dijo, lágrimas corriendo libremente. ¿Cualquier cosa? Mantengo mi trabajo, mantengo mi independencia. Soy tu socia, no tu accesorio. No querría de otra manera. Se puso de pie, deslizando el anillo en su dedo. Trato. Ahora, ¿es eso un sí? Sí, 1000 veces sí. Mientras la besaba bajo las estrellas de Dubái, Layla supo que los cuentos de hadas no eran sobre príncipes rescatando doncellas. Eran sobre 2 personas salvándose mutuamente, sobre encontrar valor en lugares inesperados, sobre números que no cuadran, llevando a vidas que finalmente cuadran perfectamente. Había limpiado esos pisos buscando sobrevivir. Nunca imaginó que encontraría destino. Pero como su padre siempre dijo, los números nunca mienten, y los números la habían llevado exactamente a donde pertenecía. Abrazos de hombre que la veía, que la valoraba,
que la amaba no por quién debería ser, sino por exactamente quién era. Y esa, descubrió, era la ecuación más perfecta de todas. Fin.